Hola, buenas noches. Bienvenidos a Radio Ecléctica. Saludos, estamos en algún lugar de los Altos de Jalisco. También podemos llamar esta región un rinconcito de España en México, en el occidente mexicano. Nos da mucho gusto estar al aire nuevamente. Ayer no pudimos, pero bueno, hoy sí. Y aquí estamos y vamos a conversar entre nosotros y con ustedes acerca de lo que hemos podido ver en algunas partes de los Altos de Jalisco. Sí, todo empezó porque venimos a la Feria del Libro. De hecho, tuvimos una emisión sobre la presentación de biografías de los objetos científicos. Y después de que terminó esta feria, es que decidimos también dar otro recorrido por otras ciudades de Jalisco que nos permitieran, por el trayecto en automóvil, poder hacerlo. Y esa es la forma en que hemos llegado hasta aquí. Es increíble cómo es mejor la señal de internet aquí en este pueblo que es considerablemente más pequeño que Guadalajara. Pues sí, es parte de las posibilidades que hay para transmitir, qué bueno. Y bueno, estamos en Lagos de Moreno. De hecho, hemos estado conectados con otra población cercana que es San Juan de los Lagos, que es en realidad un santuario y un lugar de peregrinaje. Y bueno, estuvimos ahí hoy un rato y también vamos a platicar acerca de las emociones que suscita ese lugar que desde mi punto de vista ha logrado concentrar toda la emotividad religiosa que se queda impregnada ahí en sus calles, en sus paredes, en el ambiente, porque bueno, hay que recordar que la Virgen de San Juan de los Lagos es muy venerada, es una estatua, es una pequeña figura femenina de apenas unos 30 centímetros. Es muy interesante cómo luce esta figura en los retablos. Es una basílica muy grande, con unas bóvedas interesantes, una cúpula central, y sin embargo la figura que tanto es venerada es apenas de algunos centímetros. Y bueno, contrasta con la edificación, pero la fe es todavía mayor que todo eso. Y todo ese fervor religioso de alguna manera queda en el ambiente, porque unos 40 minutos después, a partir de San Juan de los Lagos, está esta otra ciudad donde estamos ahora, que es Lagos de Moreno. También tiene una construcción religiosa muy interesante, dedicada a la Asunción, y sin embargo el sentimiento, el ambiente que se respira es totalmente distinto. Entonces también eso lo notamos y también vamos a platicar de eso, aparte de otras cosas que hemos podido observar directamente. Sí, de hecho es notorio que en estas partes de Jalisco la gente pues tiene una forma de ser diferente, y al observar yo me pregunto cuántas cosas nos convendría a nosotros adquirir de lo que estamos observando aquí en Jalisco. Y definitivamente algo que sí sobresalió el día de hoy fue la visita a San Juan de los Lagos, que habla de lo que Eduardo nos está diciendo sobre la importancia de la fe y cómo es que la fe mueve a todas luces, causa mucho movimiento. También tenemos presencia de otros rasgos físicos. Es como si estuviésemos en ocasiones en otra parte del mundo. Obviamente lo estamos, pero ni siquiera parecería que es México. Y hoy tuvimos un desayuno un poco peculiar. Sí, queríamos probar la birria tal como se cocina acá, y finalmente después de varios fracasos, porque ya hicimos una búsqueda un poco tarde, al parecer la gente la come mucho más temprano, pero finalmente llegamos al mercado grande, como lo llaman las personas aquí. Hay dos mercados, el chico y el grande. Entonces en el grande es donde está pues toda la comida, y ahí pudimos desayunar un platillo interesante que finalmente es barbacoa, servido en un plato hondo con salsa de jitomate caliente y encima un poco de cebolla picada cruda, y bueno, eso se acompaña con tortillas, con limón y con frijoles. Entonces eso pudimos comer hoy en día. Fue un platillo muy interesante, fue prácticamente lo único que desayunamos, pero fue suficiente para todo el día. Fue una comida
proteica y, por lo que pudimos observar, baja en grasas. Y estuvo muy bueno el platillo, valió mucho la pena probarlo. Y en realidad este platillo forma parte pues de la cultura gastronómica de la región, que es fundamentalmente ganadera. Y en torno al ganado hay no solamente la carne, evidentemente la carne asada, y pues el cabrito, más bien el borrego, el borrego, la cordero, barbacoa, y también pues es una región de lácteos, de leche, de quesos, de cremas, y de hecho nos enteramos que aquí al parecer se ha fundado la primera planta de Nestlé en todo el país, a instancias del gobierno local en aquel entonces. Y bueno, aquí hay una planta de Nestlé que perfectamente bien tiene la materia prima a la mano, que son los lácteos. Empecemos hablando un poco sobre San Juan de los Lagos, que ocupó gran parte de la atención de nuestro viaje el día de hoy. Está muy densa la población de automóviles por estas partes de la República. En Guadalajara es difícil el desplazamiento por los embotellamientos, y también sucede lo mismo aquí en Lagos de Moreno, y de alguna forma también sucede en San Juan de los Lagos. ¿Lo de los autos? Sí, hay muchos autos. Bueno, sí, sobre todo que la concentración de estos en los centros históricos, bueno, pues lo hace todavía más problemático. Pero bueno, fuimos a San Juan de los Lagos, como lo comentaba, es un centro de peregrinación muy importante, y se venera a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y bueno, estábamos platicando cómo hay un pasaje pues bíblico importante en donde los mercaderes son expulsados con mucha violencia de los recintos sagrados de culto, pues porque al parecer no, en la narrativa cristiana no coinciden, son incompatibles, por un lado la fe y el rezo y la introspección espiritual por un lado, y la vendimia, el lucro finalmente por el otro lado. Y lo que hemos podido ver es que San Juan de los Lagos concentra en toda su potencialidad ambas cosas, el culto ferviente por un lado y el lucro por el otro, porque se trata de una ciudad que concentra pues peregrinos, y en torno a esos peregrinajes anuales y a lo largo de todo el año, cuando no es el mero día de la fiesta, hay una industria hotelera, restaurantera, de estacionamientos, de souvenirs, de arte sacro, kitsch, etcétera. Hay pósters pegados por toda la plaza principal de sacerdotes que tienen algún interés para las personas. Entonces hemos podido ver cómo se concentra la fe con el lucro, y es algo que genera cortocircuito, por lo menos en la normatividad de esta religión. Y bueno, nos parece que quizás ese cortocircuito, esa contradicción que se mantiene todo el tiempo, es lo que le da el carácter a esta ciudad, porque es un poco sombría a pesar de ser un lugar tan espiritual que congrega a tantas personas para un fin tan noble como es, pues, hablar con una persona que se venera, una virgen que se venera. Sin embargo, toda esa espiritualidad, algo pasa, que es al mismo tiempo muy terrenal por el lado del comercio. Hay una historia que habla sobre el cuidado que debe tenerse en cuanto a los deseos que se piden o los favores que se piden. La gente entra, como ya lo hemos visto también en otros templos de este tipo, las personas entran hincadas desde la entrada hasta el altar, hacen su oración de esa forma. Parece que ya es una forma de llegar a la iglesia, a hacer las peticiones, y van avanzando. Incluso a los niños se les está inculcando el que lleven a cabo esta práctica de ir de rodillas hacia allá. Sobre todo a los niños les encanta. La verdad es que a ellos, siempre que tengan cierta edad y que se les permita arrastrarse en el piso de alguna forma, muchos de ellos son felices porque les encanta eso, lo ven como un juego. Obviamente quizá no entienden ahora mismo de qué se trata, de que debe haber un sacrificio, dirigirse ahí requiere tener un respeto máximo. Quizá esta parte de ir hincado refleja
este respeto absoluto, y pues esto se ve reflejado en las costumbres de la gente. Hubo también la llegada de una persona que desconozco qué enfermedad haya tenido, pero se encontraba inmóvil al grado de que tenía una especie de camilla, que era la forma en que los familiares la estaban transportando, y también llevan a personas de muy avanzada edad, probablemente para que se les quiten algunos males. Y nosotros sí pensábamos en la importancia que tiene hacer las peticiones de manera específica, de saber lo que se quiere de manera específica, o de lo contrario puede resultar como la anécdota o historia o bien parábola del joven tuerto. Sí, se trata en este contexto que vale la pena mencionar que pues la devoción en estas iglesias, santuarios y basílica, como el caso de la Basílica de San Juan de los Lagos, realmente tienen a las personas actualizando su devoción de manera cotidiana. La gente usa las iglesias como en otros lugares se usan en otros recintos de una ciudad. Las iglesias son visitadas de manera constante, cotidiana, hay un flujo permanente. La religiosidad de esta zona pues no es nueva, ya es tradicional. Sabemos de la famosa guerra cristera que ocurrió por estas zonas, por ahí de los años 20 y 30. Era pues con la cruz en alto y agarrar las armas. Entonces, todo este fervor católico está permanente desde entonces y pervive. Y hemos visto cómo realmente estas vírgenes se consideran milagrosas y la gente recurre a ellas como recurriría en otros contextos a otras instancias. Y lo que Verónica aludía hace un momento es a un cuento de Francisco Rojas González, quien por cierto fue un escritor y antropólogo jalisciense, nacido en Guadalajara, Jalisco, y quien también ocupa un lugar en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y él escribió justamente un cuento que se llama La parábola del joven tuerto, que pues trata de un niño que es tuerto y su mamá desesperada ya buscando remedios no encontró más que ir a San Juan de los Lagos y a pedirle a la Virgen que le hiciera pues un milagro porque su hijo era tuerto. Entonces ocurrió que en la festividad un cuetón rozó el ojo que estaba bien, digamos, de este niño, y finalmente dejándolo ciego. Y entonces, finalmente, relata el cuento. Una vez que el cohete entró a su ojo y lo dejó ciego para siempre, dijo la mamá: este es el prodigio por el que debemos bendecirla a la Virgen. Cuando te vean en el pueblo, todos quedarán chasqueados y no van a tener más remedio que buscarse otro tuerto de quien burlarse. Pero tú, hijo mío, ya no eres tuerto. El hijo permaneció silencioso algunos instantes. El gesto de amargura fue mudado lentamente hasta transformarse en una sonrisa dulce, de ciego, que le iluminó toda la cara. Es verdad, madre, ya no soy un tuerto. Volveremos el año que entra. Sí, volveremos al santuario para agradecer las mercedes a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Volveremos, hijo, con un par de ojos de plata. Y lentamente prosiguieron su camino. Este es un cuento muy interesante de este antropólogo Francisco Rojas González, quien aludió pues a la devoción en torno a la Virgen de San Juan de los Lagos. Esta Virgen realmente se pierde en el altar, y a diferencia de otras iglesias y las cúpulas que hemos observado, por ejemplo, en Guadalajara pudimos estar en una iglesia de tipo gótico que era más bien un expiatorio, me parece. El nombre ahorita mismo lo vamos a completar, pero se trata de una construcción realmente traída de algún otro país europeo. Tiene un gran parecido con otras iglesias, y sus decorados e interiores son impecables. No obstante, este expiatorio, que habla mucho de, obviamente, reconocer nuestras culpas, buscar
el sacramento tal cual lo habla la religión católica,